en qué momento. O sea, entonces no deberías flotar. Exacto. No tendría Entonces por qué. así vamos a hablar en nuestro tercer episodio de salud mental y emociones. Vamos a empezar pues bien. Bueno, ya lo acabé de empezar. No, porque no hemos parado, tenemos que parar, ¿verdad? Ah, Empezar, 1, 2, 3. Hola, hola, ¿cómo hola, hola. están? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, Majo. Bueno, nos comparte empezar este capítulo y sobre todo el tercero y riéndonos porque es salud mental y emociones. Claro que sí, aunque son unas aliadas invisibles que tenemos todos nuestros días, a veces pueden ser aliadas y otras veces pueden ser muy tormentosas. Pero aparte de que son aliadas y tormentosas, no las tenemos que satanizar ni mucho menos prohibir sentirlas y vivirlas. Vamos a explorar qué son, cómo podemos actuar con ellas, cómo podemos manejarlas y cómo podemos pasar de una emoción a un sentimiento. Y no solo de una emoción a un sentimiento, sino también cómo detectarlas en nuestro cuerpo y en nuestro día a día. Sí, es verdad. Y por ejemplo, bueno, no sé, a vos cuando te llegan tus pacientes, porque efectivamente tuvieron un mal día y no supieron manejar la frustración, ¿cómo los podemos guiar? Bueno, antes de eso, Tomemos un juguito porque hoy no es café. hoy es juguito porque obviamente el café es un poco más serio y las emociones a veces son un sub y bajo. En el tema de los pacientes es muy importante también decirles a ellos cuáles son esas emociones primarias, que de esas emociones primarias desemboca lo que tú misma dices que son los sentimientos y el cómo nosotros reaccionamos. Tenemos la felicidad, la tristeza, El miedo la ira. y sobre todo cuando uno dice, ¡ay, qué asco! Se han visto intensamente, ahí la vamos No a se la poder pierdan. reconocer. No, mentira, amigo, pero miremos a ver muy bien porque a veces muchas personas lo ven como un problema. Exacto. Y lo ven como un problema, André, precisamente porque ellos no la saben reconocer en sí mismos y porque no la saben regular al momento de que tienen una situación, ya sea una situación de peligro o una situación un poco más de felicidad o de alegría o de X cosa. Por ejemplo, vos el miedo, ¿cómo lo puedes describir? Bueno, en miedo yo lo describo como ese, en cuanto a lo corporal, como cuando a uno le empiezan a temblar las manos, uno empieza a sudar frío a veces, o le empieza a dar mucha taquicardia, o uno se queda como paralizado, ¿cierto? Porque el Sí, miedo te da dos opciones, porque o te según, paraliza o te moviliza a hacer una acción, sí, como porque suponiendo, pues pucha, me van a atracar, o yo me paralizo o salgo corriendo. sí, porque igual han habido estudios que dicen que el miedo te acelera el corazón, te activa la presión, o sea, ahí mismo te tensionas Te, te, demasiado. ahí aparte de que te tensionas, como que te bloqueas y no sabes qué decir o qué hacer o cómo reaccionar, Mm, ¿cierto? Y muchas veces ese miedo también te da sentimientos o de huida sí. o de permanencia o de, madre, me pasó una situación, me dio miedo y no supe qué hacer. Y por ejemplo, yo la alegría, siempre la alegría la manifiesto, ve con una sonrisa, algo chévere, uno como así como todo animadito, como estamos hoy, que estamos súper alegres por nuestro Exacto. episodio. Y no solo eso, sino que también la felicidad es muy espontánea, o sea, la felicidad es como muy de una, como a vos te gustó algo y se vio en tus ojos súper expresivos o en ese abrazo que tú sentiste súper cálido, entonces es también ese sentimiento, ese sentir y esa reacción que da la alegría. Y por ejemplo, la tristeza, Majo, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo Aun, lo vemos? aunque la alegría y la tristeza yo las a veces como que las son ¿Asimilas? sí y no, Ok, porque a veces yo estoy triste, pero te puedo mostrar a ti felicidad. Y ok. o yo te puedo mostrar a ti felicidad, pero yo estoy triste. Pero mira que realmente identificar a una persona triste es mucho más complicado pero si sabemos leer a esa persona Pero y la conocemos, exactamente. podemos saber que una persona con tristeza de pronto se queda más tiempo quieto, O se no se retrae moviliza más, exacto, tanto. no se moviliza tanto, tiene actitudes un poco aisladoras, Sí, no tirándolo a un tema de depresión, porque eso es otro punto ojo, sí, es muy diferente, delicado. pero sí a veces, o que uno lo ve como Como cabizbajo, pesadez, como, como sí, aperezadito, porque normalmente pues exactamente. tiende a ser la tristeza es como pesadez, como es quedarte quieto, como ven, pues realmente hoy como que no me provoca mucho y la tristeza se puede asociar a muchas cosas,
¿cierto? Que de pronto no nos gustó, después de pronto de un momento de ira intensa, intensa, o ya. por ejemplo que estás atravesando algún duelo también. Se pueden presentar episodios de tristeza. Y por ejemplo, la ira. A mí la ira me da como calor. Es muy curioso porque a mucha gente como que le empieza no a dar taquicardia, sino como a acelerar como esas ganas como de Como darle a calor, algo, como, sí, como calor, como inconformidad también a veces se presenta mucho la ira. O ya en estados muy avanzados, que ese también se relaciona con otros sintomatologías, también se vuelven un poco agresivos. Ok, y ahí es donde empieza también a notar como una respiración rápida, como Sí, algo como agitado. acelerada, muy agitada, y aparte de que es muy agitada y muy acelerada, las respuestas también son un poco agresivas. Ok. Pero bueno, mira que tampoco hay que entrar a mirar que esto puede ser algo malo, porque a veces la ira te puede Exactamente, ayudar a reaccionar de formas diferentes. O que formas que exactamente, te puedan apoyar en ese momento, en esa situación. exacto, y ahí es el tema de la regulación. Pero antes de esa regulación, ¿cómo crees tú que se evidencia el asco? Ay, como, como, A mí, por como por dentro, ejemplo, como que, como con no. ganas de vomitar. Sí, Por como que ejemplo, náuseas, sí, como náuseas, como nauseabundo, como que como no que a me, uno se le queda un olor impregnado y uno dice, ay, gas. o sea, uno normalmente dice que asco, y uno dice, Sí, como esa sensación de que uno se siente como sucio, como cochino. sí, o sea, como que no es como que no es lo adecuado en ese momento, como Exactamente, que toca de pronto algo más, y yo, ay, exacto. Es muy charro porque tuve una consultante que me decía así, es que a mí me da cuando a mí me tocan, a mí me da como no sé qué. Y uno como que ya va a la historia de trasfondo y era es que a ella una vez alguien la tocó, pero le dejó untado como una algo, baba, como sí, sí, como algo. Entonces, claro, eso ya, cuando ya le generó tanto asco, entonces ella ya pensaba que todo el mundo le iba a dejar ese algo en ok. su piel. Entonces, claro, también La es como asociaba como no le gustaban los abrazos posiblemente, mucha exactamente, cercanía. Sí, puede pasar, porque no fue una buena experiencia y ya te quedó una te quedó ese recuerdo. sentimiento, te quedó ese recuerdo, entonces cuando ya va a volver a pasar alguna de esas situaciones, entonces se asimilan así también las cosas. Bueno, entonces empieza lo bueno, porque tenemos nuestras emociones básicas que van asociadas a los sentimientos. Exacto. ¿Y qué son esos sentimientos, André? Algo reactivo a dicha emoción, ¿cierto? Algo que para mí, yo un sentimiento lo puedo asociar a algo que no puedo manejar. Entonces la Sí, tristeza ahí donde empiezo a llorar, donde ya me retraigo más, donde posiblemente esa tristeza se asocie con ira y pueda reaccionar de forma negativa hacia esa persona. Entonces ahí ya es un sentimiento más fuerte, algo que yo ni siquiera puedo explicar. exactamente. A veces esas emociones que son tan físicas, como lo dijimos ahorita, esos procesos, esas emociones desencadenan esos sentimientos y que quedan ahí guardados en el chip que es nuestra mente. Porque están hiperconectadas. Exactamente, porque todo se hiperconecta, entonces la emoción me genera un sentimiento y ese sentimiento me genera esa reacción. Entonces todo eso se combina y ahí es cuando volvemos a retomar el tema de la regulación. Ok. Yo como regulo esa ira. Ay, es muy complicado porque mira que uno dice, bueno, una alegría realmente no tendrías por qué regularla. Una alegría, ¿cómo te va a afectar en tu vida cotidiana si no la regulas? Que vos decís, ah, es muy alegre, ¿ves? Y lo asocias ahí mismo, es como extrovertida. Pero Pero, una persona puede ser de pronto, lo puede ver como negativo, ser muy extrovertido, muy alegre. exactamente. ¡Hola! ¡Hola! Ese jugo usted no se lo puede tomar. ¿Qué Hola, pasó? Mili. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Bueno, Ay, no me tuvimos un muerda, no me visitante acá y muerda. se me vino Vaya pues, vaya, vaya. Vaya pues. Es que mira, amor. Ahí viene, ahí viene. Bueno, vamos a hacer una pausa un momento. Un breve corte de comerciales y ya regresamos. Ay, se comió una semilla. Listo. Hola, mi niña, siéntate pues acá. Acá. Ven, ven para acá. Ven para Venga, acá. va. Abajo, abajo. Abajo. Vaya pues. Va pues. Bueno,
No vamos a realizar sí, vamos a realizar un corto momento. Bueno, Tengo una emoción. Bueno, recapi recapitulando un poquito, tuvimos una pequeña situación de visita perruna que nos tocó solucionar, pero eso no es problema para nosotros porque aprendimos cómo regular nuestras emociones. André, cuéntanos, ¿qué es la regulación emocional? Actualmente me encuentro muy molesta y lo que estoy haciendo para eso es Respirar. estoy respirando para poder tener una pausa y poder conversar con ustedes lo mejor que puedo en ese momento después de esta dicha visita de nuestras mascotas. No se preocupen, no pasó nada preocupante, seguimos vivas. Bueno, entonces, aquí vamos en el tema de las emociones. De la regulación emocional. Ok, entonces estábamos mirando o hablando como tal del tema de la alegría, ¿cierto? ¿Qué tanto te puede afectar estar alegre? Exacto, ¿qué tanto me puede afectar a mí y qué tanto puedo afectar yo al otro? Porque si no has notado, muchas veces a las personas le hacen comentarios súper negativos de cómo está expresando sus emociones. Ok, efectivamente. Y no lo sabemos, no sabemos de pronto decirle a una persona que no está bien expresar esa emoción o que no está bien hacerlo de esa forma, sino que normalmente tendemos a que esa persona se pueda sentir atacada. Exactamente. Y ahí es cuando volvemos al punto, yo no puedo prohibir al otro expresar sus emociones y sus sentimientos, porque eso también genera un aspecto negativo en él y es que se empieza a tragar todo, entonces ahí es cuando el cuerpo empieza a hablar. Ajá. Y es muy bonito este proceso, oyentes, porque realmente nuestras emociones no habladas ni expresadas las empieza a expresar el cuerpo. Entonces, si tú no expresas esa ira, entonces te empiezan a dar taquicardias. Si tú no expresas esa ira, te empiezan a dar migrañas. O si no expresar la tristeza, si de pronto no lloro, porque una cosa es una tristeza momentánea, pasó algo no me gustó, algo no lo pude hacer en ese momento, no me salieron las cosas como yo quería, pero cuando es una tristeza constante, algo que no me funciona, ahí es donde va a empezar a afectarnos porque no estamos expresándolo, no estamos demostrando, venga, la tristeza no es mala, no debemos de verla como un enemigo, la ira no debemos de verla como una enemiga, pero debemos expresarla. Ojo, hay que saberla expresar, si de pronto, si tú para expresar esa tristeza lloras, está bien, ¿cierto? Pero ojo, cuando empiezas a llorar una vez, llorar un momento, hay momentos en los que tengo que llorar, fallecimiento de un padre, algo no me funcionó, frustración, no me salió un empleo, estoy desempleada, no me llaman, lo puedo hacer. O porque también una ira intensa a ti literalmente se te refleja en el llanto, también lo puedes hacer, porque eso es dejar que el cuerpo hable y así nos baja esos niveles y ya con cabeza fría, como dicen por ahí, podemos darle solución a esa situación. Sí, eso, pero entonces hay que entrar a mirar que las emociones o lo que se asocia, que son los sentimientos, no son nuestros enemigos, porque casualmente empezamos a verlo todo como un enemigo. Todo, Exactamente. que debemos ser unas personas neutras, que no debemos demostrar emociones. Si de pronto estás en una entrevista laboral, estás siendo muy activo, estás como muy intenso Pero el otro no. El otro no, entonces uno dice, venga, está mal, no funciona, posiblemente por eso no me contraten, o empiezas a juzgarte a ti mismo. O en mi relación de pareja, venga, estoy triste, no me gustó lo que esa persona hizo, pero no lo manifesté, ahí empiezo yo con dolores de cabeza. O empiezas a cargar y cualquier otra situación es una más para ahí, entonces claro, ya en cualquier momento se rebosa el vaso y tú explotas. Es como decir, aquí el juguito va por la mitad, pero yo el juguito no empiezo a expresar lo que yo tengo que expresar de toda esa mitad y empiezo a llenar y a llenar y a llenar más el vasito y cuando ya está por aquí se empieza a regar y ahí explotamos. Pero entonces hay que recordar que es una línea, pero no es la realidad completa de lo que está pasando. Exactamente. ¿Por qué? Porque todas las personas expresamos las emociones de forma diferente. Tenemos un sentimiento diferente para cada una de nuestras emociones y a su vez hay que reconocer cómo se atraviesa por nuestro cuerpo y cuál es la forma adecuada para mí de regular esas emociones. Porque nosotros como psicólogos le podemos decir a nuestro paciente, puedes hacer la respiración 333. Total. O puedes empezar, o salir a trotar, o empezar a escribir todo eso que te ataca, que te molesta, todo.
o que empiezas a tener conversaciones contigo mismo frente al espejo de cómo aprender a regular esas emociones. Pero no Pero, todo se lleva a la práctica, o sea, no todo lo podemos hacer, exactamente. porque si yo soy consciente de esa emoción, yo puedo llevarlo a la práctica. Empiezan las dificultades cuando no soy consciente de lo que está pasando y ahí es un sentimiento. Cuando yo no le quiero dar palabra a eso que me está atravesando. Total. Cuando yo digo, me siento triste, ahí yo ya nombré la emoción. Me siento triste por la situación de que mi papá se murió. Ahí ya le di el Un nombre a la reconocimiento de lo situación, que está el pasando. reconocimiento y la aceptación. Cuando yo doy el reconocimiento y la aceptación, yo ya sé cómo puedo regular ese proceso. Pero entonces, ¿cómo nos puede afectar ciertas emociones, Majo, en lo que está pasando en la vida cotidiana? Porque como te digo yo, si estamos alegres, súper bien. Si estamos tristes, también puede estar súper bien. O si tenemos asco, pero la ira siempre lo estamos viendo como algo negativo. Pero es porque en todo el tema social la ira siempre se ha satanizado. Okay. No tanto, bueno, aparte de satanizar, la hemos visto como esa emoción negativa que todos tenemos. Pero las emociones no son ni negativas ni positivas. Son, como tú dijiste, esas aliadas que nosotros tenemos para enfrentar todas esas situaciones. Entonces, Y también hay que mirar ahí, perdón, hay que mirar ahí que la ira es una cosa, pero la agresividad y la violencia es otra muy diferente. Porque a mí la ira me puede atravesar cuando, por ejemplo, me robaron y me dio tanta ira que yo exploté en llanto o dañé, supongamos, la materia de mi casa. okay. Pero Cierto, sí, hay que pero expresarla, pero saber expresarla. Saber que exactamente. efectivamente tengo un momento de rabia o un momento en que estoy muy molesta, pero cuando empezamos a explotar. Pero cuando empezamos a explotar, como yo te dije, contra el otro o contra mí mismo o contra objetos, Ahí es donde hay eso que darle un stop. hay que decir stop y hay que hablar lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿te acuerdas? De los límites. Okay. Yo también como me pongo límites a mí misma y cómo evidencio, cómo reconozco esas emociones. Ve, vos cómo la reconoces, porque es que cuando vos estás molesta, lo que estamos hablando es ya cuando vos estás molesta vos, o tenés ira, vos sabes que es una taticardia, es una... O que empiezas a sudar mucho o se te sube el calor, ¿cierto? Es como yo tengo esa situación, analizar esa situación que a mí me genera. Sí, es recomendable, aparte de analizar, si de pronto vos o nuestros oyentes o yo, cualquiera, no sabe cómo identificándola, yo siempre he recomendado como escribirla. Yo también. Ven, yo me siento así, me siento así. Me pasó esta situación me hizo sentir así, me hizo pensar así, me hizo reaccionar así. ¿Qué es todo esto? ¿Qué emoción es? Sí, porque como las emociones están, perdón, tan satanizadas, todavía no estamos o apenas estamos desarrollando la capacidad para poderla decir a otra persona. Porque yo no sé, pues la mayoría, no somos, ay, venga, Porque es que realmente a me muchos siento, no nos enseñaron. no, venga, yo realmente me siento molesto, ay, no, no sé, estás empeliculada o, o te Exactamente. enojaste por nada, eso no significa nada, no le presta atención, ven. Todas las personas expresamos nuestras emociones de formas diferentes. Yo tengo derecho a que me moleste lo que a ti no te molesta. Exactamente. Y es porque socialmente a nosotros, o bueno, a las nuevas generaciones, a las tuyas y a las mías, no nos enseñaron cómo hablar de emociones, qué son las emociones, cómo reconocer esas emociones y qué hago yo con esas emociones. Okay. Pero no sé, yo siento que eso tiende a ser, pues, es un tema muy extenso que abarca muchas posibilidades en las situaciones. Hay muchas posibilidades de las emociones. También hay que entrar. Primero yo, en este capítulo, pues que podría ser el primero que toquemos de este tema, es empezar a escribirlas. Empezar a reconocerlas en nosotros. Esa es como la parte fundamental, porque cuando yo ya empiezo a reconocerlas en mí, eso ya es un paso para yo reconocerlas en el otro. Ajá. Y para yo respetar al otro desde el amor y desde el reconocimiento y validación del otro, porque muchas veces cuando yo expreso, muchas veces me siento minimizada o muchas veces minimizo al otro sin yo darme cuenta. Y eso también afecta esa expresión emocional. Bueno, ¿y cómo podemos, yo recomiendo cómo reconocer una emoción? Si yo de pronto me siento, no sé, en un momento molesto, un momento de ira, podría salir a caminar.
Sí, Y ahí empieza la dicha meditación. o aparte de caminar, yo puedo tener un momento de calma, Sí. como sentarme, respirar, puedo poner algún capítulo de alguna serie, ojo, sin ir al extremo como en el primer episodio que hablábamos, que yo no puedo tomar lo digital Ajá, como el escape a todo. total. O sea, ¿Cierto? Entonces, como tú decías, como salir a caminar, salir a trotar, o llamar a alguien para conversar, es que mira, que o ejemplo tener llegamos al ese mismo punto, momento, ¿no? o tener esa conversación frente a frente en el espejo con uno Pero es que mismo. llegamos al mismo punto y siempre han venido conectándose en cada uno de los capítulos que hemos venido hablando. Es importante el tema de socializar y estar con otra persona o tener una paz diferente a no estar scrolleando nuestras redes sociales. Y, y es muy importante también en ese punto porque es que buscar ayuda no es debilidad. Total, buscar ayuda y apoyo no es debilidad. No es Y a debilidad, veces, no es vulnerabilidad y tampoco es malo. Porque a veces nosotros necesitamos decirle nuestras situaciones a la otra persona para que esa persona nos ayude a hacer ese mapeo o arreglar ese diálogo que tenemos a veces tan enredado en nuestra mente para ya uno decir, esto es lo que tengo que hacer o esta fue la situación y puedo actuar de esa forma. sí, entonces tenemos que ver y lo que hemos, el tema que hemos sacado, pues Mago, que me fui como un momento, vi que sí, expresarlas, escribirlas si nos dificulta verificar o analizar lo que me está pasando, salir a trotar, socializar y también, recordemos, no es satanizarlas, lo que hemos venido hablando de eso. Exactamente es, primero, reconocerlas, Sí. primero que todo. Segundo, aceptarlas, porque son esa amiga intrínseca que nosotros tenemos. Sí. El tercer paso, después de reconocer y de aceptar, es aprender cómo se reflejan en nosotros. ¿Qué es lo que más se dificulta? Porque yo puedo asociar a la otra persona. Yo puedo saber que esa Exactamente. persona está triste, puedo saber que esa persona está Pero alegre. ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Y aparte de eso, y la cuarta muy importante, es empezar a regularlo. Porque cuando yo empiezo a regular esas emociones mías, puedo ayudar al otro a regular también sus emociones. Y puedo acompañarlo, porque si yo sé cómo manejarlas, cómo regularlas, te puedo acompañar y te puedo guiar y te puedo dar tips de cómo poder hacerlo. Y más ese tema de apoyo y ayuda en a nuestras parejas, porque en pareja es más complicado poder expresar. Curioso, ¿no? Es curioso porque también a veces nosotros tenemos como ese miedo intrínseco de qué pueda pasar si yo le expreso esta emoción a mi pareja. Lo que siento, lo que podemos. Hola, buenas tardes. Exactamente. Dale, gracias. Entonces, claro, ahí en ese punto es muy importante el yo cómo acompañar a la otra persona. Cómo la apoyo. Y demostrar nuestras emociones, recordemos, no va a ser nunca una debilidad. Exacto, y también ahí muy importante que mencionas el tema de pareja, también es muy importante el yo cómo acompaño a mis hijos si tengo. Porque si bien en los límites decíamos que éramos guías, aquí sí que más, porque aquí nosotros le tenemos que enseñar a nuestros chiquis y a nuestros adolescentes a regular sus emociones, a reconocer sus emociones. Es muy importante acompañarlos. Exacto, y cuando yo me acompaño, cuando yo acompaño a otro, así sea independientemente de la edad que sea, o cuando yo me acompaño a mí misma, yo nunca puedo ponerme en una postura de autoridad. Sí, es muy Ni importante de ejercer impuesto, ningún tipo de no autoridad ejercer ni imponer algún tipo de... Porque exactamente, entonces, para mí es tristeza, pero para ti es ira. exactamente. Entonces yo acompaño desde el mismo nivel de esa persona, ya sea chiqui, ya sea adolescente, ya sea adulto mayor, me pongo al mismo nivel de esa persona para acompañarlo en ese transitar emocional. Y con eso podemos tener un juego, podemos estar bien, podemos estar tranquilos y Exactamente, funcionar como una guía para nuestros exactamente, chiquis, para nuestra pareja. También se puede manejar en el ámbito laboral, porque a veces en lo laboral también se nos dificulta demostrar nuestras emociones. Y ahí exactamente, es mucho más delicado porque allí no es como que es como en el anterior tema que el límite es mucho más fácil de colocar, sino en lo laboral sí debemos de restringirnos muchas veces. exactamente. Entonces
hay que entrar como a reconocer esos procesos para saber yo cómo actúo o expreso esas emociones. No es cohibirlas, no es prohibirlas, no es satanizarlas, es saberlas controlar. Claro que sí, para que siempre haya un beneficio, o sea, siempre haya un aprendizaje de la emoción o el sentimiento que expresamos en ese momento. Exactamente. Así que Andrés, yo creo que nuestros oyentes quedaron súper bien sintonizados con esta emoción, con esa visita perruna también que tuvimos. Y yo creo que más adelante podemos ahondar un poquito más sobre el Sí, tema. podemos ahondar un poquito más en el tema, nos parece pues chévere que nos digan si les gustaría en un sentimiento en específico, cómo poder desarrollarlo, cómo Una poder, emoción, sí, sí, total. una O si tienen emoción, algún otro tema que ustedes quieran que toquemos en nuestro podcast sobre salud mental, también nos pueden escribir al DM. Y no está mal, si también ustedes tienen alguna dificultad y quieren hablar con alguna de las dos, también nos pueden escribir. Así que nos vemos en el próximo capítulo de salud mental. En mente, alma alma y y café. café. Síganos, Chao. chao.